¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues estamos acá volviendo con los miércoles de En Vivo. Por supuesto, trayendo la información súper necesaria para todas las familias, para toda la comunidad en general. Recordándoles que la comunidad no solamente es los maestros, los padres de familia, las tutoras, sino que la comunidad nos engloba a absolutamente todos. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo con una doctora, ¿no?, que está especializada en la parte de la nutrición infantil. Ella también es mamita de un niño con TEA, así que tiene muchísima experiencia en este campo. Por esa razón voy a invitar a la doctora Francisca. Déjenme ver si está por acá. Sí, Francis La Pena. Vamos a ver si nos acepta la invitación para iniciar. Si ustedes están por acá, también pueden pasarle el enlace a las demás personas para que se conecten. Muy bien, acá estamos. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias por compartir con nosotros. Para nosotros realmente es muy importante este tema, ¿no? Sobre todo ahora que ya estamos entrando poco a poco a las escuelas, que tenemos que armar una pequeña lonchera, ¿no? Y pues vamos a hablar acá de ciertos temas que considero muy importantes que los padres deberían saber. Muchas gracias por la invitación. Así es, si ustedes desean tener alguna pregunta para la doctora, pueden dejarla aquí abajo, por favor, para poder conversar un poco más sobre el tema. Pues bueno, doctora, comenzamos con las preguntas. La pregunta fundamental que muchas mamitas me han dicho es, Miss, eh, ¿cómo sé si le estoy mandando una lonchera buena a mi hijo? Entonces yo le pregunto, ok, ¿qué es lo que usted le suele mandar? Usted sabe que yo no sé de esa parte de nutrición. Ellas me dicen, bueno, le mando lo que considero bueno, una proteína, le mando gelatina, le mando un yogur, ¿no? Y pues de cierta manera tratan de equilibrar. También tenemos algunas loncheras, acá en el centro, también trabajamos la parte de la selectividad alimenticia, algunas loncheras donde solamente vienen frutas. Vienen, por ejemplo, guineo la mayor parte de tiempo y agua, ¿no? Entonces, de cierta manera le converso mi experiencia, ¿no? De que podemos variar las loncheras. A otras loncheras vienen galletas, ¿no? Galletas de dulce. Hay niños que traen cosas más de dulce que de sal, y así sucesivamente. Entonces me gustaría que usted, bajo su experiencia como madre también, que nos comente cómo es una lonchera nutritiva. Ya, verá, pero para poder entrar un poquito en el tema, podemos entrar empezando con conceptos básicos para poder partir de los conceptos básicos hacia algo más general, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la lonchera, hablamos de nutrición. Entonces, empieza el proceso de nutrición. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es un alimento, qué es un nutriente y qué es la nutrición, ¿ya? El alimento es todo lo que nosotros nos llevamos a la boca, que puede ser sólido o puede ser líquido. Dentro de este alimento están los nutrientes, ¿ya? ¿Qué es el nutriente? Son todos los nutrientes, valga la redundancia, que se encuentran dentro de este alimento y que son compuestos químicos y que aportan a la célula todo lo que necesitamos para la supervivencia y poder vivir y cumplir las funciones básicas que necesita nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, entonces, cuando nosotros sabemos lo que es un nutriente, lo que es un alimento, entonces vamos a saber qué es lo que es el proceso de nutrición. El proceso de nutrición es algo biológico que se cumple secuencialmente dependiendo de cómo estamos llevando nosotros este proceso de nutrición. Entonces ya sabemos lo que es nutrición, lo que es un alimento y lo que es un nutriente, ¿ya? Entonces a partir de ahí pues nosotros tenemos que saber qué es la nutrición, porque la nutrición va a sembrar esos pilares que va a ser en adelante cómo va a ser la vida de esta persona, hablando de manera de salud y de bienestar. Entonces nosotros vamos a saber que durante estos primeros años que son valiosos, que le voy a traer a colación un tema que me encanta de una mujer que habla mucho del neurodesarrollo, que hablamos de que esos 5 preciosos primeros años, o sea, son unos años pero valiosísimos, o sea, si no comprendiéramos la importancia de esos 5 años, entonces tuviéramos otra situación en lo que respecta a nutrición. Entonces, esos primeros años es ahí donde nosotros vamos a adquirir los hábitos alimenticios, porque esto es un aprendizaje. Entonces nosotros estamos haciendo un aprendizaje, es como cuando vamos a la escuela, vamos a aprender el A, I, O, U, entonces estamos haciendo un proceso de aprendizaje en los hábitos de alimentación.
Entonces, esto de aquí es lo que lo va a acompañar al niño por el resto de su vida. Entonces, ¿qué es que tiene que tener una nutrición? Tiene que tener tres cosas. Variedad. Cuando se habla de variedad, pues tenemos que hacer algo variable para poder que podamos cubrir todos los alimentos y todos los nutrientes que están dentro de una pirámide que ya está establecida desde hace mucho tiempo. Entonces viene el equilibrio en lo que tiene que estar, pues tenemos que tener carbohidratos, proteínas, las grasas, en este caso los lípidos. Entonces eso es un equilibrio. Y la otra es la suficiencia, o sea, la suficiencia es que tenga lo suficiente que necesita ese pequeño niño en esa edad, de acuerdo a su cuerpo, a su contextura, a su peso y a su talla, ¿ya? Entonces eso es la suficiencia. Entonces esas cosas son muy importantes para partir desde aquí, ¿ya? Entonces es debido también que este proceso de nutrición en el que nosotros ya estamos sentando las bases para una salud más adelante, entonces aquí es importante pues empezar con una buena nutrición. Entonces lo importante aquí es que tenemos también que recalcar que si nosotros queremos darle al niño o empezar con una alimentación saludable, pues hay una frase hermosa que me encanta, que es: las palabras ilustran, pero los ejemplos arrasan. O sea, yo puedo estarle diciendo a un hijito, pero mijito, pero coma esto, pero si yo no estoy comiendo eso, entonces el niño en su cabecita va a decir, pero ¿por qué hay esa diferencia? Entonces esa diferencia a ellos los confunde, ¿ya? Entonces por eso que nosotros tenemos que hacer esa primera alimentación que ya empieza desde los 6 meses, tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Porque nosotros tenemos algo que en los niños pequeños tenemos algo que se le conoce como paladar virgen. Entonces al tener un paladar virgen es mucho más fácil empezar con este niño a instaurar hábitos alimentarios de manera saludable. Entonces, más o menos de cuando tiene 6 meses hasta los 3 años es otro periodo preciosísimo en los que los niños pues empiezan con toda su exploración, en el que empieza con la succión, con lo primero que hace es, para sobrevivir es a nivel de succionar la leche de la mamá para poder empezar a sobrevivir, ¿no? Entonces va a lactar, va a tocar, va a tener las sensaciones. Entonces a partir de ahí pues empieza este niño en su crecimiento y en su aprendizaje pues global, no solamente de nutrición sino total, ¿ya? Entonces es importante en esta franja, en este tiempo es importantísimo cómo nosotros vamos a alimentar a este niño, porque desde aquí es pues que tenemos el marco idóneo para poder en los siguientes tiempos que sea perfecto. Ahora, otra cosa muy importante, hay algo que me encanta que se llama el método Montessori, donde los niños ya desde cuando empiezan la alimentación complementaria ya tenemos que empezarlos a sentar a relacionarse con todo. Eso implica un vasito, un platito, una cuchara, aunque el niño me puede decir la mamá, pero es que el niño no sabe, es que ahí es donde empezamos. Entonces ponemos el vasito, el platito, la cuchara. Entonces no es darle el vasito, no, es dárselo y ponérselo para que ellos empiecen a relacionarse con eso que va a ser su futuro. Entonces este método es tan hermoso porque desde pequeñitos pues empiezan con la funcionalidad y entonces de esa manera pues nosotros podemos trabajar de mejor manera, ¿ya? Entonces la importancia radica en que si nosotros tenemos una carencia o un exceso de esta nutrición, ahí es donde vienen pues todas las, ¿cómo es que se llama? Situaciones en los niños, ¿no? En el no aprendizaje, en problemas de crecimiento, en problemas de peso, o se va a la obesidad, o tenemos pues múltiples situaciones que nos generan que generalmente los seres humanos, los médicos no capacitados y los profesionales de salud no lo relacionan a la alimentación, ¿ya? Que esto varía pues desde una rinitis, hasta un proceso de piel, ¿ya? Entonces no lo asociamos. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a tener experticia en este tema, nos damos cuenta desde qué está comiendo ese niño y cómo está actuando ese alimento dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, cada vez que a mí me preguntan alguna cosa, siempre digo, ¿qué está comiendo? O sea, ¿cómo es su forma de alimentación? Y eso está asociado a falta de sueño, no hace popó no va al baño con regularidad. Entonces, esas cosas, todo eso se tiene que ir asociando y preguntando, y eso se va corrigiendo pues con el tiempo. Por eso es tan importante que desde chiquititos empecemos con esa alimentación. Lo importante también es que el chiquito a la hora de sentarse a la mesa sea un momento pero hermoso,
de alegría, es muy importante. Tenemos que tener ese ambiente bonito porque si el niño, le digo porque han habido casos de mamás que todas, bueno, las que somos mamás, tenemos que saber que cuando empezamos con ese proceso es complicado y cuando no lo sabemos, pues es bastante difícil hacerle a ese niño ese. Entonces cuando ya llega la hora de la comida, ese niño tiene un conflicto, entonces ahí vienen otras cosas asociadas, ¿ya? Entonces, les vamos a hablar rapidito sobre lo que son las funciones de los alimentos para que tengamos claros y por qué tenemos que tenerlos todos en un mismo plato, ¿no? Porque de acuerdo a los nutrientes que aportan diferentes funciones. Tenemos la función plástica, que es la que se utiliza para construir materia, todo lo que se utiliza para construir tejidos, huesitos, musculitos. Entonces, estos alimentos están dentro de este grupo para cumplir esa función, ¿ya? Y también tenemos la función energética, que es la que se encarga de dar energía, de hacer que la célula funcione, de hacer que todo lo que es el cuerpo funcione de manera coordinada y de manera normal, ¿ya? Y también pues estamos la función reguladora, que hace todos los procesos que tienen que se desarrollen con normalidad los alimentos, y estos están contenidos en las sales minerales, ¿ya? Entonces, entre esos tenemos lo que son las proteínas que crecen y hacen reparar tejidos y crean músculos. Tenemos todo lo que tiene que ver con la proteína animal. Los glúcidos, pues todo lo que tiene que ver como carbohidratos, que tiene que ver con los que aportan energía, todo lo que aporta energía, ¿ya? En estos pues son los cereales integrales y los no integrales, ¿ya? Tenemos también las grasas, que aportan la energía. Aquí voy a tenerme un poquito en cuanto a las grasas. No tenemos que tener miedo a las grasas, me refiero en cuanto a grasas saludables. Estamos contenidas pues en los aceites, en este caso de coco, de almendra, de aguacate. Esos aceites son saludables. Tenemos también algo que se llama el ghee, que es la mantequilla libre de leche, y esa también es completamente saludable y podemos darle al niño con total tranquilidad, y estamos dando una grasa saludable y formadora, y que nos aporta la energía que necesita ese niño pues para empezar su día, ¿no? Y tenemos pues también las vitaminas, que también son las que se encargan de la regulación del funcionamiento del organismo, y en estas están contenidas pues todo lo que son las hortalizas y las frutas, ¿sí? Y pues no nos podemos olvidar de todo lo que son las sales minerales, todo lo que tiene que ver con todo lo que está contenido en la parte verde, en la parte de todo lo que son los vegetales. Y no tenemos tampoco que olvidar que la función del agua en los niños es muy importante también, porque tiene la función pues de hidratar el cuerpo y poder también mantenerlo en funciones normales. Entonces, una vez que nosotros empezamos ya a tener este tema de manera general, ya vamos a entrar a lo que significa las loncheras saludables. Entonces, las loncheras saludables a nosotros nos llevan pues desde... Esto es un mundo, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que es saludable para mí no es saludable para usted, mi querida Yasmín, y es así a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cada niño se trabaja de manera individualizada, ¿ya? Porque nosotros podemos decir, sí, una lonchera saludable lleva Jaimito y lleva leche, yogur y pan y una fruta, y tenemos una lonchera saludable para Jaimito, ¿ya? Pero si tenemos una lonchera saludable para Pepito, de pronto es una lonchera libre de estos productos porque tiene algún tipo de intolerancia. Entonces tenemos dos tipos de loncheras saludables, pero saludables para el caso de Jaimito y para el caso de Pepito. Entonces no podemos decir, es que la lonchera saludable es leche, huevo y pan. La lonchera saludable así es para uno y no para el otro. Entonces cuando partimos nosotros desde ese punto de vista, pues, ¿qué metemos en la lonchera? Pues generalmente tenemos una lonchera en la que siempre tiene que primar proteína, que puede ser un huevo, un trocito de pescado, un trocito de pollo, puede ser si no tengo ningún tipo de intolerancia, no tengo ningún problema con la alimentación, pues le vamos a dar un pedazo de pan, que lleve un pan, una tortillita de verde, de yuca, galletitas, no sé. Entonces puede llevar eso, y también no olvidar la fruta, o llevar el agüita del niño, y de esa manera pues nosotros estamos llevando una lonchera saludable, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa también podemos decir? Por ejemplo, si un niño tiene algún tipo de intolerancia, pues no lleva tal cosa, por decirle el pan, porque le hace daño. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar con las loncheras saludables, ¿ya? Entonces, podemos llevar, si hablamos de ejemplos, podemos llevar, por decirle, el lunes le podemos llevar leche,
podemos llevar huevito duro y una mandarina, y de esa manera pues estamos llevando una lonchera saludable. En cuanto a la conservación de estas cosas, pues es importante también saber cómo las vamos a conservar, ¿verdad? Porque cuando nosotros llevamos una lonchera, pues es bastante común que los niños agarren, cuando estábamos en presencial, agarraban sus loncheritas y por ahí la dejaban. Entonces, cuando ya llegaban a la hora de la esta, generalmente o estaba frío o estaba duro. Entonces, de esa manera siempre es bueno que enviemos en las loncheritas cada cosa por separadito, bien cerradito, bien hermético, sobre todo en envases que tengan compartimientos, y de esa manera pues se conserva lejos de la luz, lejos del aire, sobre todo con las frutas, ¿no? Y las frutas pues lo ideal sería que se la lleve con la cáscara para que el niño la pueda consumir de mejor manera y pueda coger todos los nutrientes de la fruta. Pero si tenemos una fruta que nosotros la podemos llevar en cuadritos y le podemos poner, sobre todo esas frutas que tienden a oxidarse como la manzana, la pera, se pone generalmente el limoncito encima de ellas y de esa manera se conservan. ¿Ya? Por ejemplo, una fruta como la banana, que es una fruta que realmente se oxida muy rápido, podremos optar de pronto por una pequeñita y con la cascarita, no así partidita, porque cuando llega ya se volvió negra, o una manzana partida se volvió negra, y los niños a esa edad pues son visuales, muy visuales, y entonces como que trabajamos lo vemos así como que huele. Entonces así es como nosotros podemos conservar una lonchera saludable. Entonces no sé si seguimos, continuamos, o tienen Sí. alguna pregunta, alguna duda tiene usted, cuénteme. Bueno, la verdad es que quisiera aportar un poco lo que usted comentaba, ¿no? La Claro, claro, importancia de adelante. quedarnos sentados, comiendo en familia, ¿no? Que es un momento de familia, que apaguemos el televisor, que no veamos las noticias, porque bueno, si estamos comiendo, estamos ingiriendo alimentación, estamos viendo noticias negativas de tantas muertes, tantas cosas que ocurren, no nos va a caer de buena manera. ¿No? Eso también es importante dejar acá claro. Y adicional, pues, muy buena referencia a lo que nos acaba de dar. No todas las loncheras van a ser iguales para todos, ¿no? Por alergias, por de cierta manera las dietas que existen. La verdad me gustaría entrar en este punto, ¿no? Cuénteme. O sea, se habla mucho del daño de la caseína en los niños, pero hay mamitas que no entendemos qué es la caseína, ¿no? Y también aquí Ya. entra un poco la dieta de gluten. Si usted nos puede explicar de Ajá. mejor manera en qué consiste esto, ¿no? Le agradecería muchísimo. Claro, claro que sí. Definitivamente, pues es un tema en estos actuales momentos muy controversial para personas que no conocen el tema, y entonces como que hablan un poquito como que, ay, pero si el trigo es lo mismo que hace tiempo. No, no es lo mismo, porque el trigo de antes no estaba con tanto glifosato como es ahora, no estaba tan manipulado, y entonces eso es lo que hace que el pancito que comíamos nosotros cuando éramos chiquitos era un pancito mucho más saludable. Realmente un pancito era un pancito, ¿ya? Pero aquí ahora todo lo que le ponen al pancito pues está modificado, está mucho más manoseado y con mucho más ingredientes químicos que lo hacen mucho más dañino, ¿ya? Sin desmerecer los beneficios que tiene el gluten, el trigo, que tiene sus beneficios si estamos en un ambiente saludable, idóneo, en el que no tenemos ningún tipo de intolerancia. Adelante, se puede consumir el gluten sin ningún tipo de restricción, pero cuando estamos con un proceso de intolerancia, definitivamente no. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar así mismo de conceptos básicos. O sea, ¿qué es el gluten? Porque la gente dice el gluten, entonces muchas personas se me confunden, ¿no? Entonces, el gluten es algo dentro del trigo, ¿verdad? Que es la fibra que sale, en la que sembramos. Dentro de ese trigo hay una proteína que se le dice gluten. Entonces, este gluten, ¿verdad? Tiene pequeñas proteínas que se llama la glutenina y la gliadina, ¿ya? Entonces, estas proteínas contenidas dentro de este trigo son las que me generan un conflicto o un problema o una alteración biológica en pacientes o en niños, en este caso con las alteraciones del neurodesarrollo, que me generan la incapacidad para poder metabolizarlo. Entonces, cuando nosotros lo quieren metabolizar, para ellos se les dificulta, y entonces
También como tenemos algo que se le llama intestino permeable en estos niños, la mayor parte de los niños, entonces generalmente el intestino va a tener características fisiológicas que lo hacen que funcione de manera normal, ¿verdad? Como por ejemplo, este es el intestino, tenemos microbiosidades, tienen cierto espacio, tienen cierto tamaño y también hay ciertos microporos que cumplen cierta funcionalidad. Pero cuando esto es injuriado de manera externa por algo que me genera el problema, entonces esto tiende a perder su funcionalidad y las microbiosidades están como muy bajitas, o sea, o los microporos se me abren un poco más. Entonces eso hace que se pasen estas proteínas y se pasen al torrente sanguíneo y me generen muchas situaciones, como les dije al inicio, que puede ser desde una rinitis, dolores de cabeza, que el niño no va al baño, que no duerme bien, está muy agresivo, no tiene concentración, no tiene atención. Entonces es ideal empezar a investigar si es que no tenemos alguna intolerancia por ahí. Algo a veces muy mínimo, muy pequeñito. Por ejemplo, hay niñitos que me han venido solamente con lo que tiene que ver con problemas de atención y concentración, y cuando se les hace la ayuda con este tipo de alimentos, pues ellos mejoran, ¿sí? Entonces, eso es el gluten, ¿ya? ¿Cuál es el problema del gluten? Como les estaba diciendo, al tratarse de proteína, debe digerirse y descomponerse en funciones más pequeñinas, más llamados péptidos. Entonces, estas cositas, como no se pueden hacer más chiquititas, entonces me van generando el problema y me van inflamando cada vez más este intestino. Y como se me inflama el intestino, y como ya todos sabemos que es nuestro segundo cerebro, pues también me inflama a nivel cerebral y por ende pues se me alteran o se me dañan muchas funciones, ¿ya? Entonces algunas personas tienen dificultad para digerir, como les decía, en el intestino delgado, produciendo una reacción adversa o daño o sensibilidad. Me puede generar un daño de manera irreversible o me puede generar una sensibilidad. Entonces aquí viene la parte de tener muy clarito eso de qué es hay una condición que se le llama la sensibilidad al gluten no celíaca, que generalmente es lo que se presenta en niños con algún tipo de intolerancia a este tipo de productos. O sea, tiene una sensibilidad al gluten más exagerada, pero no llega a la celiacidad, ¿ya? Entonces, esa es la situación que ocurre con la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿ya? Entonces, tenemos un chiquito que me está comiendo esto y me está generando pues muchos síntomas, ¿verdad? Pero no me llega a ser celíaco, ¿ya? ¿Qué es la celiaquía? Porque es importante hacer este tipo de aclarar estas cosas, ¿no? Entonces la otra, ¿qué es la celiacidad? Es una enfermedad autoinmune caracterizada por una intolerancia permanente al gluten. La otra puede ser de manera temporal, o sea, nosotros retiramos el gluten y ayudamos a la sensibilidad mejora notablemente y el niño en un futuro podría volver a consumir este gluten, ¿sí? Y en cambio la celiacidad no, la celiaquía es una enfermedad autoinmune que se da el diagnóstico y este niño pues permanentemente nunca va a poder comer el gluten, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el gluten? Cuando hablábamos en la charla pasada era que a veces no necesariamente tenemos un niño que sea celíaco con una sintomatología florida, o sea, que tenga todos los síntomas, ¿no? Puede ser solamente que el niño que vaya al baño o que no me vaya al baño y tenga problemas intestinales, o sea un niño que no gane peso, o sea un niño que estrictamente solamente tenga problemas con concentración y atención en sus clases, y entonces lo tachamos como el famoso niño malcriado, ¿ya? Entonces tendríamos que averiguar si no estamos ante una intolerancia que me está generando el problema o una celiaquía, ¿ya? Entonces no es lo mismo, pues ya les digo lo que sería la sensibilidad al gluten como la parte que es la enfermedad celíaca, ya es una enfermedad ya que causa ya un poco más de daño, que hay que tratarla a la brevedad posible, y pues y el diagnóstico pues nos lo da ya definitivamente lo que sería una biopsia en este caso del intestino, ¿sí? Entonces tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca, la celiaquía y tenemos ahora la alergia. Es importante tener claro las tres diferencias, ¿ya? Entonces, la intolerancia es algo que no me da sintomatología así. Le voy a poner un ejemplo claro.
mi niño no tolera el maíz. Entonces, si yo le doy una tortilla de maíz a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana del día siguiente, que estamos hablando de una sensibilidad al maíz, en efecto tardía, ¿verdad? Entonces, empieza con edema palpebral, o sea, se le hinchan sus ojitos. Entonces, de esa manera estoy teniendo una intolerancia. Entonces, no podemos a veces asociar el alimento con el síntoma. Entonces decimos, entonces no lo asociamos. En cambio, la alergia es algo muy rápido. O sea, se comió algo inmediatamente. O sea, ¿a quién no le ha pasado una alergia que se ha comido algo? Inmediatamente nos ponemos rojos y nos empezamos a sofocar. Entonces, esa es la alergia. O sea, la alergia, la respuesta autoinmune es como más rápida, ¿ya? Entonces, en cambio, la intolerancia no, puede llegar a tener hasta 72 horas que usted no asocia ese alimento con lo que le pasó, dolor de cabeza, malestar, fatiga, ¿ya? Entonces, la alergia al gluten, en este caso, los síntomas aparecen de manera brusca, esa es la palabra, ¿ya? Entonces, que es una reacción alérgica mediada por inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las inmunoglobulinas se disparan, en este caso las E se van para arriba y me empiezan a generar lo que se llama histaminas, y entonces ahí viene la condición, pues, que nos sofocamos, que nos ponemos rojos, ¿ya? Entonces, y los síntomas pueden ser variados, dolor abdominal, diarrea, vómito, urticaria, anafilaxia, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre las tres, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, es importante decirle a las personas que conozcamos la diferencia de los tres, para poder nosotros más adelante seguir guiando y llevando al niño pues con una alimentación, ¿cómo es que se llama? Saludable. Entonces, ahora sí vamos a lo que es la caseína. Si tiene alguna pregunta, dígame. Sí, justamente le iba a hacer una pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un niño que fue diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad. Por supuesto, la mamá buscó a un profesional para que le ayudara con la dieta de gluten, sobre todo. Y la verdad es que cambios sí hay, efectivamente, no voy a negar. Sí. Por supuesto, con lo que nos ha explicado la doctora el día de hoy, es importantísimo tener en cuenta lo que contiene la alimentación, ¿no? Sí, por supuesto, antes era totalmente diferente, actualmente existen muchos otros elementos, ¿no? Que de cierta manera no es igual. No es igual la comida de ahora con lo que se comía hace más de unos 20 años, unos 10 años atrás. De todas formas, me parece muy importante dejar esa aclaración acá. Y, mi estimada doctora, ¿qué pasa con los papitos que encuentran estas dietas en internet y sin consultar a un profesional comienzan a seguirlas? ¿Qué recomendaciones ustedes les dan a estos padres? Ya, bueno, en el internet hay muchas cosas, ¿verdad? Y que pueden llegar a confundirnos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a buscar. Generalmente siempre tenemos que buscar artículos que sean de libros, o sea, de alguna fuente fidedigna en la que nosotros podamos tomar ese artículo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, porque si no, podemos coger cualquier hoja del internet y entonces podemos llegar a confundirnos. Lo ideal es que cuando nosotros tenemos una sintomatología que nos haga pensar a nosotros como mamá que algo está sucediendo, es llevarlo donde alguien que realmente maneje el tema. Porque a veces me pueden decir, no, es que yo le veo al pediatra. Los pediatras son lo máximo en cuanto a enfermedades de niños, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos hacer una cosa como esto, ya nos especializamos, ya nos vamos hacia otro camino para poder saber y ahondamos más en el tema. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de alguna situación de esta, lo importante es visitar a alguien que realmente empiece la evaluación y lleguemos al diagnóstico, ¿no? Todo esto se da a través de un protocolo que se llama el protocolo biomédico. Nosotros mandamos exámenes de acuerdo a protocolo, ¿verdad? Y entre ellas está también la intolerancia alimentaria. No es que nosotros retiramos el gluten de manera así arbitraria, sino que nosotros vamos y vamos viendo, porque no solo es el gluten, hay muchos otros alimentos, como yo les llamo, los alimentos problemas, que me generan la situación en el niño. Por ejemplo, yo he tenido casos de niños que me han tenido intolerancia, pero así, brutal, a todo lo que tiene que ver las frutas cítricas. Entonces nosotros tenemos la fruta cítrica, la mamá dice, pero no entiendo, se retiran las frutas cítricas y es ver cómo la niña ya duerme, cómo ya la niña va a hacer sus evacuaciones de manera regular, ya está más tranquila. Entonces son cositas que a veces no parecen importantes, o como nosotros no sabemos, pues decimos, ay, pero si es una mandarina, ¿qué daño le va a hacer? Si tenemos un problema de intolerancia, un problema que el cuerpo no me acepta eso, no lo metaboliza, entonces sí le va a hacer daño.
Entonces parece que ese poquito que le estamos haciendo no va a hacer daño, sí, sí va a hacer daño, ¿ya? Entonces, pero insisto, yo quiero que esto quede claro. Cuando hablamos de niños o de personas que tienen una condición en que si está no permitido el gluten o cierto tipo de alimentos, no consumirlos porque y si se mete algún alimento estando dentro de la alimentación, sí va a tener problemas. Pero una persona que está encaminada, por decirle, a bajar de peso, y si esa persona, que ya estamos hablando de un adulto, quiere bajar de peso, y si se comió, por decirle, una hamburguesa hoy, en esa persona no va a pasar nada porque esa persona, su visualización es otra cosa, ¿ya? O sea, entonces aquí también tenemos que tener claro entre lo que es una alimentación saludable y una alimentación sanadora. Las personas que quieren bajar de peso están con un tipo de nutrición saludable porque quieren bajar de peso, porque quieren sentirse bien, porque de pronto tienen una boda y quieren bajar 10 libras. Entonces esa persona va por otro camino. Pero cuando nosotros estamos hablando de una nutrición sanadora, eso es otra cosa. Eso va enfocado a sanar lo que tenemos enfermo en desequilibrio. Entonces, lo ideal sería que siempre cuando tenemos alguna duda, por mínima que parezca, ninguna duda está de más, ninguna pregunta es boba, ninguna, todas las preguntas son válidas. Entonces, siempre es bueno pues acudir a un profesional que esté empapado en el tema y de esa manera pues nos va a ayudar. Así es. Aquí tenemos una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo puedo saber si mi hijo es celíaco? ¿Qué exámenes se le realizan? Verá, primero que nada, antes de ir a la parte de la enfermedad de celiaquía, siempre tenemos que primero descartar la sensibilidad gluteno-celíaca, ¿ya? Entonces eso significa, ¿cómo hacemos eso? Retiramos el trigo y sus derivados y vemos cómo le va al niño. Supongamos, el niño no me está durmiendo, no va al baño y está súper irritable. Entonces venimos y retiramos todo lo que es el trigo. Y si vemos que esto que está aquí mejoró, o sea, el niño ya va más veces al baño, ya duerme mejor, ya permanece un poco más tiempo sentado, entonces significa que me está generando una intolerancia al gluten, pero no es celíaca. Entonces de ahí procedemos hasta que tengamos el resultado del test de intolerancia alimentaria, pues lo mantenemos así para saber qué otros alimentos me pueden estar también contribuyendo a tener esto, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya descartamos que no tiene ninguna intolerancia gluteno-celíaca, entonces ya vamos a otras situaciones que ya podría ser son exámenes de sangre donde revisamos anticuerpos que me miren si estamos ante una enfermedad celíaca y como ya dije el diagnóstico que me define y me dice sí, estamos ante una celiaquía cuando ya hacemos una biopsia de este intestino y entonces ahí ya me sale que tenemos lo que les dije, de pronto las microvellosidades más chiquititas, tenemos una separación de microvellosidades o la no existencia de microvellosidades y los microporos. Entonces, ¿por qué insisto en las microvellosidades? Porque estas microvellosidades son las encargadas de hacer que se dé y se absorban los nutrientes dentro de la célula para poder que nosotros llevemos a cabo todo lo que tiene que ver la función adecuada del organismo. Perfecto. Ahora sí podemos seguir con la segunda parte que íbamos a seguir hablando. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, ¿qué es la caseína? La caseína, pues, tenemos en la leche. Esta también es otra confusión que se genera en las cabecitas, pero es normal porque cuando no sabemos es así, ¿no? Yo también cuando empecé no sabía nada. Entonces, en la leche hay dos ingredientes, que son la lactosa y la caseína. La lactosa, que es la grasa propia de la leche, y la caseína, que es la proteína. Entonces, a veces se me confunden, ¿le puedo dar leche de lactosa? No, mi amor, es que no es la grasa de la leche, sino los dos componentes en sí de la leche la que me genera la situación. Ya, pero realmente el problema me lo genera la caseína, que es la proteína, ¿ya? Entonces, aquí sí definitivamente, voy a hacer un poquito de paréntesis, definitivamente ya esto ya está testeado, o sea, es más, se proyecta a que la industria láctea desaparezca en algunos años, porque definitivamente ya sabemos que la leche de nuestras vaquitas ya no hace bien. Y si nos venimos siempre a la fuente de calcio, entonces yo sé que ya esto es cultura, que venimos de chiquitito creyendo que la leche de vaca es la única que nos da fuente de calcio. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, la gran cosa que tiene esta leche de vaca, pues un porcentaje mínimo, no llega ni al 1%.
¿ya? Y más es leche, más es agua y otras cosas y otros ingredientes que le ponen, ¿ya? Entonces es mejor evitar este tipo de leche. Pero, insisto, cuando no tenemos ninguna alteración en el cuerpo y no tenemos ninguna intolerancia, tenemos un niño idóneo, tenemos un niño perfecto, no pasa nada. Usted puede continuar dándole a su hijito su lechecita, puede continuar dándole a usted, a su hijito, su yogurcito, si no tiene ningún tipo de situación. Pero un niño que tiene situaciones de intolerancia a este tipo de alimentos, pues hay que retirarlos, porque causamos mucho daño, ¿sí? Entonces, la caseína es la proteína de la leche que ya sabemos, porque está contenida en todos los mamíferos, la vaca, la cabra y todo ese tipo de mamíferos, ¿no? Entonces, incluye la leche materna, dicen que también incluye la leche materna, pero aquí yo también hago otro paréntesis y digo, bueno, ¿sabe qué? La leche materna ahí sí no, porque yo soy una defensora, pero así, a espada de la leche materna, lo siento mucho, salvo en casos, vuelvo y repito y reitero, en el que la mamita tenga alguna condición, alguna enfermedad, tome algún tipo de medicación que sí se me va a través de la leche materna y podemos causar alguna alteración en el niño, ahí, pero son casos contados. Pero generalmente la leche materna es lo más hermoso que una mamá le puede dar a su bebé y todo lo que le puede pasar a través de la leche. Es ¿Ya? importantísimo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que tendría que ver con tener claro entre lo que es la lactosa y lo que es la caseína, ¿sí? Entonces, y la caseína es igual que el trigo, lo mismo, tiene este tipo de cosas, son péptidos pequeños en las que el intestino le toca desdoblarlo y entonces como está enfermo, es un ejemplo que yo siempre les pongo aquí, es como que yo ponga a un señor de 30 y un señor de 60 a correr, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a venir a la meta? Va a correr y va a ganar el de 30, o sea, aunque el señor de acá es de súper atlético y todo, va a llegar, pero va a llegar un poco más cansado, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el intestino no es que no lo va a desdoblar, no es que no lo va a metabolizar, lo va a metabolizar, el problema es que se va a demorar en hacerlo. Entonces, tenemos un niño que eruta, tenemos un niño que está con la pancita hinchada, tenemos un niño que no va al baño, que va de la diarrea al estreñimiento, entonces ahí me está diciendo que algo está sucediendo allá adentro, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos un niño muy pequeñito y estamos con un niño que le llaman el niño vomitador, tenemos que llevarlo al pediatra para ver si no está teniendo algún tipo de reflujo, ¿verdad? Y esa es una pequeña alarmita que yo siempre digo cuando tenemos un niño con reflujo entre los 3 4 meses, que ya más o menos se puede ver el reflujo porque vomita o tiene acné de recién nacido. Entonces podemos estar diciendo que tenemos un niño con una intolerancia láctea, entonces ahí tenemos que manejar con pinzas las situaciones a posterior porque me puede estar diciendo que ese intestino a la larga ya me viene con un problema que tendríamos que arreglar y mejorar con el tiempo, ¿sí? Entonces eso sería, y bueno, como lo vuelvo a repetir, la diferencia entre la dieta saludable y la dieta sanadora pues son cosas completamente diferentes, en que nos tiene que quedar clarito eso hoy día de que lo saludable para Jaimito es una cosa, lo saludable para Pepito es otra cosa, y cuando ya nosotros hablamos de una nutrición sanadora pues va directo a eso, en la que tenemos que hacer el retiro de estos alimentos para mejorar, reponer y sanar eso que tenemos de alguna manera en desequilibrio. Así es. Ahora, le voy a contar un caso puntual. ¿No? Actualmente me conozco a un amigo, no un amiguito, mis pacientes son mis amigos, un amigo que él actualmente, bueno, ya desde hace un mes, ha venido con un reflujo, ¿no? Y por ejemplo, cada 2 días está vomitando, ¿no? O cada 3 días vomita. Entonces, desde un tiempo atrás he venido hablando con la mamita para ver qué tipo de alimentación están ingiriendo, algo parecido. Entonces, yo sé que ya está conectada. Me gustaría, de cierta manera, como consejo general, ¿no? ¿Cuál es su recomendación? Más allá de visitar a un especialista, que de cierta manera ya le pasé su teléfono directamente para que él la contactara. Un consejo general, ¿no? ¿Qué pasa con estos organismos que de cierta manera comienzan a vomitar o que no reciben de buena manera la alimentación que le estamos dando? Ya verá, el vómito es una campanita que me está sonando, que me está diciendo el cuerpito que podemos estar ante un reflujo o ante una intolerancia alimentaria. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre doy? Es conviértanse en vigilantes.
coja una agendita o una bitácora. Entonces usted, para poder que identifique cuáles son los posibles alimentos que me están generando un problema, es anote. Ya, supongamos ayer yo le di a Pepito un vasito de leche como por la noche y un pancito. Y entonces 10, 11 de la noche se levantó que vomitaba, que estaba que eructaba, no me durmió bien y a la mañana siguiente fue al baño. Entonces ahí el cuerpo, por eso es que yo tengo un lema, escucha tu cuerpo, y si tienes un niño pequeño, pues estúdialo y escucha lo que el cuerpito de tu niño te está diciendo, y de esa manera tendrás una vida saludable, ¿ya? Entonces eso, tenemos que escuchar el cuerpo, a ver qué es lo que nos está diciendo. Si no tenemos a veces, porque a veces como nosotros trabajamos, las que son amas de casa, o sea, tenemos tantas cosas en la cabeza que definitivamente se nos pasa. No es porque no seamos descuidadas, no, sino que se nos pasa. ¿Ya? Entonces es bueno que tengan una agendita en la que usted va poniendo lo que va comiendo, lo que comió y los posibles síntomas asociados a ese alimento. Entonces cuando usted, no sé qué es lo que usted hace, lo retira hasta que usted ya vaya donde el médico, que de hecho me ha pasado a mí con pacientes que han venido acá, no dice, doctora, yo ya le he retirado eso, sí, ya vienen con retiro de algunos alimentos y se han visto las mejoras. Entonces aquí lo que hace es sumarse lo que ya como va a ser la guía en lo posterior, ¿verdad? Y entonces es eso, o sea, ir anotando, mirando los posibles síntomas asociados a lo que está comiendo, hace el retiro hasta que usted vaya donde este especialista y la guíe de mejor manera, pues, y se instaure el tratamiento. Efectivamente, y bueno, ya como para ir comenzando a cerrar, las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, lo pueden comenzar a hacer, pero ya por ir cerrando, pues vamos a ir poniendo los puntos que hemos hablado esta noche, ¿no? La importancia, ¿no?, de reconocer que la leche de vaca no trae beneficios. Eso es bueno, hay muchas cosas importantes que se han hablado esta noche, pero sobre todo este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros incluso desde grandes, mi mamá, por ejemplo, antes pasaba comiendo la leche de vaca porque para ella la leche trae del calcio, ¿no? Cuando le digo, pero eso sabe más a agua que a leche, o sea, yo siento que es un agua blanca, que de ciertas marcas tienen un sabor distinto, pero en sí realmente no nos trae beneficios, ¿no? Entonces, podemos consumir otros productos que nos traigan al mercado que me parecen bastante interesantes, ¿no? Entre esas está la leche de almendras, doctora, ¿cuál más usted nos recomienda? Las leches vegetales son 3 veces más cuando hablamos de nutrición a lo que se refiere, ¿verdad? Porque si hablamos de la leche de almendra, por decirle, siempre y cuando no tengamos un problema con la almendra y los frutos secos, la podemos consumir sin ningún problema. Generalmente yo recomiendo consumir 3 veces por semana la leche de almendra. La puede usted hacer, que es muy fácil como se hace, o puede optar por la leche SIL que venden en el comisariato, que es una de todas las leches que yo he visto, esta es como la más recomendada para mis pequeños. De hecho, yo le doy a mi pequeño y le encanta, la de chocolate la ama. Entonces es como una leche recomendada. Usted también puede optar por otro tipo de leches, está la de ajonjolí, está la de coco, está la de papa, está la de arroz. O sea, hay un sinnúmero de leches vegetales que aportan más nutrición y más calcio que la de vaca. Perfecto. Hablemos un poquito sobre los condimentos, mi estimada doctora. ¿Por qué? Porque una mamita me decía, bueno, ella, su bebé recién estaba empezando a comer, me decía, yo tengo una gran pregunta, ¿desde qué edad o desde cuántos meses puedo comenzar a darle a mi hija, de cierta manera, la comida con condimentos? ¿Y cuánto condimento le tengo que dar a mi bebé? Su hija tenía un año. Claro, cuando nosotros estamos en un bebé, que ya empezó con su alimentación alimentaria, con su alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses hasta el año, entonces ese es el momento idóneo para empezar a hacer la introducción de alimentos. Pero, ojo, aquí no tenemos que usar sal ni azúcar hasta el año, ¿ya? Por lo que tiene que ver, otra vez, repito, por las posibilidades de intolerancia y alergias en niños tan pequeñitos. Entonces generalmente siempre optamos por lo conocido, pues no las papillas de frutas, los vegetales en sí, que pueden ser así como en grueso, que los puede masticar y todas esas cosas, pero obviemos en todo lo posible condimentos a esta hora.
porque en esta hora lo que tenemos que hacer es que ese niño trate de consumir lo más natural posible, porque estamos formando un intestino y una inmunidad, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que se trate de consumir lo más cercano a lo natural, o sea, sin azúcar, sin sal, sin aceite. Cuando ya nosotros empezamos el año, ahí ya nosotros podemos empezar a instaurar otros alimentos que no se meten antes del año, por ejemplo la fruta cítrica, o no se pone el huevo, por las intolerancias o las alergias que me puedan presentar en este niño. Entonces, a partir del año usted puede optar ya por la cebolla, el pimiento, el ajo, el cominito, muy poquitito, siempre y cuando no tenemos algún tipo ya no es intolerancia, sino como algún tipo como de respuesta un poquito no tan agradable, por ejemplo, como que le duele un poquito, porque el comino puede llegar a ser un poquito abrasivo, ¿ya? Pero podemos empezar con los ingredientes hermosos que me gusta, es cebolla, pimiento, ajo y la cebollita blanca, la cebollita perla, esos son condimentos hermosos y definitivamente esos son los que tenemos que empezar desde el año, cuando ya empieza el año. Y los condimentos que no son tan buenos, que todo lo tiene que ver con los resaltadores de sabores, ¿verdad? Como todo lo que es empacado. O sea, cuando nosotros estamos introduciendo a este niño tan pequeñito, evitemos todo lo que está en funda, o sea, todo lo que usted puede hacerlo con su manito, es lo mejor que usted le puede hacer a ese niño, ¿sí? Porque siempre cuando nosotros tenemos un producto que está dentro de una funda, siempre eso ya va a estar manipulado. Entonces, cuando estamos con un niño tan pequeñito, menos de 3 años, yo no aconsejo, pero es nada que esté dentro de una percha. O sea, lo ideal sería nada, que todo lo haga la mamita, la abuelita, la tía o la persona que esté encargada de este bebé. No le escucho. Ahí estoy. Ahora sí, me pregunta, los Dígame. jugos, ¿es bueno darle jugos a los niños? Es decir, el Mire, néctar más el azúcar. sí, no. Lo ideal es la fruta entera, como yo les dije en un inicio, porque de esta manera conservamos todos los nutrientes contenidos en esa fruta. Pero, las mamitas nos gusta que tome jugo. Entonces, si usted no tiene ningún tipo de reacción a ningún jugo, usted le puede dar el jugo, pero la fruta purita. No le ponga ni una gotita de azúcar, porque no necesita. ¿Sabe por qué? Porque la fruta ya tiene su azúcar. Entonces no necesitamos agregarle nada más, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer un jugo de naranja, un jugo de pera, désela así. Usted la licuó, la machacó, como sea, pero désela así. Entonces, de esa manera, créanme que nosotros grandes, los adultos, podemos tener esa plasticidad, porque la plasticidad nunca muere en el ser humano. Entonces, esa capacidad de aprender constantemente. Entonces, para mí era muy difícil tomarme un té o un café sin azúcar. Créanme que ahora cuando yo lo pruebo con azúcar, yo no puedo, lo siento, no puedo. Entonces, es que usted empieza a desaprender para aprender cosas y hábitos nuevos, sobre todo a niños pequeñitos. Al ratito, al inicio, como que llorarán, sufrirán, pero si a usted la ven tomando un jugo, mire, yo no tengo jugo, yo no he puesto azúcar al jugo, ¿y por qué? Vamos a tomarnos los dos. Entonces, ahí viene la parte hermosa de la psicología, de interactuar. Vamos, ¿quién gana? Tú tomas primero, mira, yo tengo azúcar, mira, tú tampoco, vamos a ver, ¿ya? Entonces, así más o menos. Así mismito es. Otra pregunta, mi estimada doctora, los colorantes. Hablemos un poquito de los colorantes. Ya, estos colorantes definitivamente van a estar contenidos en todos lados, incluso en medicación que también puede ser, ¿cómo se llama? Contenidos en la alimentación, o puede ser contenido también en algún tipo de remedio que tengamos. Entonces, entre los edulcorantes que me generan daño está el aspartame. Entonces, el aspartame es un edulcorante, ¿verdad?, que me va a generar a mí daño igual. Como es azúcar, sino que tiene otro nombre, siempre me va a venir a dañar ese intestino que lo estamos recuperando. Por ejemplo, aquí, cuando yo les mando, consuman, por ejemplo, mastiquen vitamina C, o la vitamina C que la traigan de cualquier parte, por favor, asegúrese que no tenga ni la tartracina ni el aspartame, ¿ya? Porque son azúcar que me va a dañar el intestino, y también pues viene con los colorantes, ¿verdad? Y estos colorantes preservantes, conservantes, que me van, todo lo que tiene que ver con químico, todo lo que tenga que ver con una cosa que no esté dentro de
de un producto, les voy a compartir algo también, es que cuando usted tenga un producto y usted no pueda leer su ingrediente, entonces su intestino no lo puede metabolizar. Una cosa también muy valiosa, es bueno, es leer la etiqueta. Cuando un producto es bueno, generalmente tiene 3 ingredientes y no pasa de más. Generalmente los ingredientes que están de primero, segundo y tercero son los ingredientes que más contiene el producto. Ya, supongamos, se me ocurre galleta de avena, miel y por decirle, no sé, se me ocurre banana deshidratada. Ya, entonces solo tiene avena, tiene la miel y la banana deshidratada. Eso es todo lo que tiene el producto. Entonces significa que es un producto que lo podríamos contemplar y que lo podríamos estar llevando a la casa, porque tampoco es que vamos a satanizar a todos los productos, vamos a decir, no vale nada, comercial, no. Es convertirse en esa pesquisa y buscar productos que de hecho sí hay, o sea, definitivamente hay, solamente es de saberlos buscar. Efectivamente, aquí hay una pregunta, el azúcar morena. Me refiero, yo creo que se refiere a endulzar con azúcar morena, porque es el tema que estábamos hablando. Así es, así es. Pero el azúcar como tal es azúcar en cualquier presentación. Morenita, blanquita, azúcar orgánica es azúcar en cualquier presentación, ¿ya? Entonces, insisto, cuando tenemos un intestino o una persona saludable que no tiene ningún problema con estos productos, puede consumirlos sin ningún problema. Solamente tenemos ese mito de que, ay, no, que el azúcar morena tiene las mismas cantidades de calorías que tiene el azúcar blanca. Wow. O sea, es una cosa, o sea, o sea, son iguales. Es lo mismo. Solo que la industria nos vendió como que, ay, ella, no. Si nosotros hablamos ya no hablamos de azúcar, hablamos generalmente de endulzantes. Y los endulzantes pues pueden ser el eritritol, puede ser la stevia, que ya son azúcares lo más cercano a lo saludable. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que si consumimos lo más cercano a lo natural, lo más probable es que nuestro cuerpo funcione a las mil maravillas. O sea, eso significa que podríamos consumir otro endulzante muy bueno, podrían ser los dátiles, otro endulzante muy bueno podrían ser las pasas, podría ser la miel. Entonces tenemos endulzantes que están lo más cercano a lo natural. Los dátiles son unas frutas que usted las arranca y las licua con una leche. Entonces usted ya tiene el azúcar, o agarra pasitas, pueden ser rubiecitas, pueden ser negritas, y usted licua. El asunto es ir acostumbrando a nuestro paladar. Como hay una mujer que me encanta lo que dice, tenemos nuestros paladares atrofiados. Entonces tenemos es que reaprenderlos, reeducarlos, cambiarle el chip. Y créanme que sí se puede, o sea, es como todo proceso, nos cuesta un poquito, pero se puede. Así es. Bueno, en todo caso, por hora, ¿no? Lastimosamente me quedo con más dudas. Me gustaría invitarla a un segundo en vivo Claro, para seguir sacándonos muchas más dudas. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Por favor, voy a dejar la cuenta acá. Este video va a quedar grabado para que ustedes puedan verlo y compartirlo con quienes deseen. Mi estimada doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros y podernos explicar todas estas pequeñas inquietudes que hemos tenido por tanto tiempo. Muchas gracias a usted. Bendiciones, nos vemos. Gracias. Igualmente, chao. Bendiciones.